Todos mis amados, gracias por permitirme llegar hasta usted una vez más. Quiero hablar del tema hoy. Hay que congregarse. ¿Qué pasa con un creyente que no se congrega? Decidió quedarse en su hogar, en su casa. Allí escucha música, lee la Biblia, ora, pero no se congrega. Decidió no pertenecer a esa congregación. ¿Qué pasa con él? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En el versículo 25, el escritor de los Hebreos da una alerta y un mandamiento a la iglesia para que no dejen de congregarse y que no practicaran lo que ya anteriormente algunos creyentes de la congregación venían practicando. Fíjese lo que él dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea, que esta práctica no es desde ahora. Digo esto porque está muy de moda que hay personas que por una situación X, vamos a decirlo, porque quizá no le gustó el comportamiento del pastor, del liderazgo, no le gusta quizá cómo maneja la finanza, dijeron algo de la iglesia, en fin, hay algunos factores que pudieran intervenir para que una persona deje de congregarse, pero creo que no es la mejor decisión, ya que esto provoca que el creyente pierda su perfil. Esto agrede su testimonio, su formación como creyente. Entiéndase que nosotros somos una asamblea y que esa asamblea está dividida en diferentes tipos de denominaciones o iglesias. Por ejemplo, Juan Andúcar se congrega en la iglesia Camino de Luz. Juliana Michel se congrega en la iglesia La Luz del Mundo. Un ejemplo. Pero, en fin, todas esas congregaciones que tienen diferentes nombres y diferentes pastores son una sola congregación, que viven la misma palabra, las mismas costumbres, la misma doctrina y que creen en un mismo Dios. Pero al fin, todos, aunque se congreguen en diferentes congregaciones, pertenecen a una congregación individual, aunque sirven al mismo Dios. Entonces, cada creyente debe de apoyar, contribuir, respaldar a esa congregación de la cual pertenece, porque entonces va a haber un desacierto en cuanto a la postura de esa persona hacia el liderazgo que Dios puso en ese lugar. Fíjense que la mayoría de las personas que no se congregan o dejan de congregarse y deciden quedarse en sus hogares es porque ven algún problema que según ellos hay dentro de la congregación. Ya sea que no se maneja bien la finanza o que no le gusta la programación regular de la congregación. En fin, siempre hay muchas excusas que se ponen para que la persona decida irse de tal congregación, pero no es lo más adecuado o la mejor forma, ya que para nosotros crecer en la fe debemos de pertenecer a esa congregación y recibir el apoyo de otros hermanos que pudieran colaborar para que su fe se fortalezca y crezca. Por ejemplo, los domingos las personas van a la congregación, allí escuchan el mensaje del pastor, un consejo, un anuncio, ¿verdad? Y algunos proyectos que se presentan en la congregación. Pero si usted está por ahí como oveja sin pastor, se queda en su hogar y no participa de las actividades de la iglesia, entonces hay hay un camino torcido ahí. Y eso se debe evitar. Vamos a ver algunos versículos que lo van a arrojar luz acerca del tema.
Dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo, que somos miembros los unos de los otros. O sea, que yo necesito al hermano, pero el hermano me necesita a mí. Usted necesita del pastor, pero el pastor necesita de usted. ¿Verdad? Es como que hay una relación recíproca entre las personas que se congregan en una misma asamblea. Y eso debe de tenerse muy en cuenta, ya que la Biblia dice que nosotros somos un cuerpo y que ese cuerpo está formado de diferentes miembros y que cada miembro de estos hacen diferentes funciones para que el cuerpo se ejercite y crezca hasta llegar al conocimiento pleno de un varón perfecto conforme a la estatura de Cristo. En Efesios capítulo 4 y versículo 11, ahí vemos que el apóstol Pablo dice a la iglesia que el mismo Dios constituyó a unos pastores, evangelistas, a otros profetas y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Fíjese, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Usted ve? Es decir, todos. Cuando usted se desliga de la congregación, usted ya no es parte de ese propósito, porque se desligó. Además, creo que Dios tiene un orden. Congregarse creo que es un principio de fe y conducta que debe de caracterizar al creyente que ama a Dios, que vive su palabra y que ha creído en aquel que dice que nos amemos unos a los otros. Mi pregunta es, ¿cuál es el problema? ¿Por qué dice que no te congrega? ¿Qué fue lo que te hicieron esos hermanos? ¿Cuál fue el problema tan grave? ¿Verdad? Que dices que no te va a congregar en ninguna congregación porque no creen los pastores, porque se roban el diezmo, se roban los cuartos, como decimos aquí. El problema no es mío. O sea, el problema no debe ser yo. El problema no debe ser tú. Si es posible que sea de otro el problema. Pero nosotros no. Nosotros vamos a seguir la meta, el llamado, el propósito, la visión que Dios puso en nosotros. Porque al final de cuentas, si hay algún problema, si hay pecado, si están haciendo las cosas mal, si están ministrando la finanza de una manera no adecuada, eso es un problema de ellos. Yo cumplo con lo que tengo que hacer, amar a Dios, obedecer a su palabra, que al fin de cuentas todos tenemos que darle cuenta a Dios. De manera que yo sigo a la meta, sigo al blanco de la soberana vocación, a Cristo Jesús. Ese debe ser el propósito. En el libro de los Salmos dice, cuán bueno y cuán delicioso es los hermanos habitar juntos en armonía. Oiga eso. Dice que es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. O sea, todo creyente que visita la congregación, que se congrega con frecuencia, querido amigo, hermano, sale bendecido de allí. Porque allí se alimenta, allí escucha el mensaje de la palabra, allí siente la presencia de Dios. Además de que es un momento solemne, un momento de quietud, un momento de reflexión donde usted puede concentrarse, ¿verdad? Y escuchar la voz de Dios allí de manera tranquila, ¿verdad? Donde no va a tener obstáculo de otras personas que pudieran impedir de que usted se concentre en el momento del Señor. O sea, congregarse es un principio bíblico y apostólico que se practicó en la iglesia del primer siglo y que forma parte de una práctica muy antigua, porque inclusive el Israel antiguo, es decir, el del Viejo Testamento,
Ellos se congregaban en el templo. Inclusive en los días de la vida terrenal de Cristo habían sinagogas que las personas se congregaban y allí se enseñaba la palabra de Dios. O sea que no es un asunto nuevo. O sea, creo que por lo consiguiente, todo creyente que tiene el propósito de ir a la presencia de Dios, de pertenecer a la congregación de los primogénitos inscritos en el libro de la vida, como dice Hebreos, deben de pertenecer a una congregación y dejarse guiar por el liderazgo que hay en ese lugar, llámese pastor, líder, el cuerpo oficial, etc. Pero Dios los puso ahí para que dirijan la congregación. ¿Comprende? Entonces creo que no es favorable ni es una decisión muy ejemplar de un creyente que decide quedarse en su casa y no congregarse o pertenecer a una congregación. No, se debe pertenecer a una congregación. La Biblia dice: obedezcan a vuestros pastores, consideren cuál haya sido el resultado de su fe e imítenlo, dice el escritor de los Hebreos. O sea, analiza a tu pastor, obsérvalo, ¿verdad? Y imita su fe. Porque una congregación unida, un pueblo unido, que se amen los unos a los otros, es la iglesia que Cristo viene a buscar. Señores, gracias, porque una vez más pude hablarle de lo que me gusta, la palabra del Señor. Suscríbese a nuestro canal y deje sus comentarios. Hasta luego.